Bienvenidos, bienvenidas a bordo, espero que se encuentren muy bien. Acá el Capitán Nemo y hoy día les traigo una nueva sección llamada Reseñas sin cortes. Tal cual como el nombre lo dice, hoy día les traigo la reseña de una novela llamada Ser feliz era esto de Edoardo Sacheri. Sin dilación, pasemos a la reseña. En cuanto al autor y a sus obras más destacadas, tenemos que Edoardo Sacheri es un autor argentino nacido en Buenos Aires en el año 1967, en la ciudad de Castelar, segunda localidad más poblada del partido de Morón, que cabe señalar que es donde se ambienta toda la obra en cuestión, todo el libro de Ser feliz era esto, con ciertas diferencias, ciertos viajes a otros lugares de Argentina, pero generalmente se ambienta allí, en Morón. Hablar de Edoardo Sacheri es hablar de un escritor, de un guionista, historiador y docente, ya que es un profesor licenciado en historia. El género por el que se destaca es la novela y el cuento, llegando a contar 7 novelas, 6 cuentos, 2 artículos y 2 guiones. Un dato no menor es que su primera novela, publicada en el 2005, llamada La pregunta de sus ojos, llegó a la pantalla grande, al cine. Y adivinen qué, ganó el premio Oscar en el año 2010 como la mejor película extranjera. En aquel momento con el nombre, claro, El secreto de sus ojos. Es una película buenísima, yo tuve la oportunidad de verla y si tú no la has visto, por favor, vela, que es una película genial. De hecho, creo que hasta la recomendé en el top 3 de películas de suspense en un podcast que hice. Bueno, si ves video anterior lo podrás ver, ¿sí? Pasando a la sinopsis, Ser feliz era esto nos conduce a una historia, a una situación compleja. El encuentro, tras 14 años, entre una hija y su padre. Cuando yo leí este libro, lo leí principalmente porque una sinopsis me cautivó. La sinopsis de Penguin, ¿sí? Y se los voy a leer a ustedes, si se los cautiva y lo leen, genial. Dice así: la vida de Lucas, este padre, cercado por su tendencia a la introversión y hundido en la pasividad, cambia abruptamente cuando llama a su puerta a Sofía, su hija. Una chica de 14 años que acaba de perder a su madre y que es la hija que, sin saberlo, ha engendrado con una mujer de la que se enamoró en su juventud y nunca volvió a ver. Con vaivenes, marchas y contramarchas se va tejiendo poco a poco la confianza y se develan los secretos escondidos en las historias de Lucas y Sofía. Esa es la sinopsis. Pasando al análisis externo e interno, me gustaría empezar con la siguiente frase. Esta novela es tan real, es tan real. O sea, es simple y no cae en los excesos, no cae en los extremos. Cuenta lo justo y lo necesario. No se va por las ramas, no, cuenta lo preciso. Y eso se debe principalmente a la psicología de los personajes, que es sólida, que es firme. Cada personaje responde a un patrón de comportamiento, a una psicología, a una característica específica, a una personalidad. Y eso lo podemos transportar incluso a nuestra vida real. Podemos asemejar ciertas características que aparecen en el libro con personas que nosotros conocemos, amigos o con nosotros mismos incluso. Y eso hace que los senderos de la ficción se pierdan un poco. Es como si traspasara la realidad. La otra característica a considerar es que se mueve en el mundo cotidiano. Un poco siguiendo con la idea anterior, el dramatismo no llega a su punto cúlmine, pero sí es posible encontrar esta historia difícil y compleja en la vida que nosotros vivimos, en lo cotidiano, en el mundo en el que vivimos. No es algo difícil de creer, de hecho es completamente verosímil. Que un padre no conozca a su hija tras 14 años es posible creer en la vida real. Si ya el escritor pusiera otras características un poco más imaginarias, fantásticas, maravillosas, sería más complicado. Pero como se mueve en el mundo cotidiano, eso la hace completamente verosímil, ¿sí? La técnica que ocupa el escritor, es la de un narrador equisciente en tercera persona. Después de leer el libro yo pensé que era un narrador omnisciente, testigo, nada que ver, porque hay un narrador un poco más complejo que es este, equisciente en tercera persona, que tiene una característica específica, se fija en un personaje y es capaz de entender o de hablar de los sentimientos, de las ideas y de los pensamientos de dicho personaje. En este caso, la protagonista, que es Sofía. Nosotros como lectores estamos detrás de una vitrina viendo todo lo que le pasa a Sofía y entendiendo los pensamientos, los sentimientos de este personaje. La novela es contemporánea y tiene referencias que no son para nada difíciles, conceptos que no son para nada complicados. De hecho, me atrevería a decir,
sin no poco temor, que no vas a necesitar ningún diccionario para leer esta novela, porque incluso ciertos términos complejos los explican los propios personajes. Una pequeña referencia a lo que sucede en el libro, sin spoiler nada. A la reflexión, vamos a la reflexión. Hay una temática similar a otra novela que vimos en este canal, que es que si no me equivoco, en la obra clásica Pedro Páramo, que es este hijo, esta hija, que va en busca de su padre, de su progenitor, con el ánimo de construir una realidad, una historia que está perdida o que no se ha vivido más bien. En Ser feliz será esto, esta es una historia que se logra concretar y que concluye muy bien a su vez. Ser feliz será esto trata lo cotidiano, no llega a lo inverosímil. Nosotros como lectores estamos constantemente pendientes de lo que le pasa a los protagonistas, a los personajes secundarios, a los incidentales, porque todo parece importante, ya que todo parece real, todo parece creíble por nosotros como lectores y espectadores de lo que está sucediendo. Y eso se debe a que los hechos, los personajes, la localidad en la que se desarrolla todo, incluso los diálogos, están todos conectados. Están todos conectados con algo que está sucediendo. Están todos comprometidos con el conflicto, con la situación difícil que se está produciendo. Y eso la hace tomar mucho más realismo. Realismo quizá no es la palabra, mucho más cotidianismo, no sé. No sé si esa será una palabra, pero se llega a calar de alguna forma en nuestro corazón y nosotros podemos decir, wow, eso puede ser real. Lo que le está pasando a esta niña, a esta joven, puede ser real e incluso, no sé, nos pueden venir memorias de casos reales en los que ha sucedido eso. Y eso es lo bueno que tiene la obra, que se compromete con la verosimilitud, con la cotidianidad. Si bien es cierto, no te engancha la obra por el suspenso, sí te engancha por la naturalidad en la que todo se cuenta. Y es por eso por lo que la recomiendo, debido a que es una obra bastante natural, bastante orgánica, todo se desenvuelve como si fuera lo más normal del mundo, y es que es verdad, todo eso sucede en la vida real. No daría una calificación específica, sí la recomendaría porque no es una obra maestra, pero tampoco es una obra simplona que se queda ahí en lo malo. No. Es una obra compleja que en cada página va creciendo, va increciendo en confianza, en complejidad, y eso es lo bueno. Y por eso la recomiendo. Bueno, la reseña se me cortó. Creo que todo lo que tenía que ver con la reseña llegó a grabarse completamente y sin cortes, así que eso es lo importante, ¿sí? Como para terminar, yo por eso la recomiendo, porque es tierna la obra, pero también es tan dura como la vida real, y eso es lo que la hace entrañable. Y es posible que tenga una parte de su corazón, del corazón lector de los que están hoy viendo este video. Eso sería todo. Hasta aquí ha llegado la reseña de Ser feliz será esto de Eduardo Sacheri. Les ha hablado el Capitán Nemo y nos estaremos viendo en otra ocasión y nos vemos hasta el próximo puerto. Cuídense mucho. Chao, chao.